me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de pica. Bueno, vale, seguimos a nuestro ritmo con entrevistas acá en esta tarde de periodismo rock and roll por acá. Bueno, creo que es bien conocido que a este programa le gusta hablar de política. No sé si seremos los únicos que hablamos de política, pero que hablamos bastante de política, seguro. Y nos gusta invitar mucha gente para poder conversar, porque digo, a partir de eso uno va sumando material para analizar. Y bueno, a veces cuando nosotros emitimos algunas opiniones, suele ser siempre con, por lo menos eso pretendemos, con buen análisis. Por eso es que siempre hablamos con mucha gente. En estos tiempos a veces a algunos les cuesta venir, ¿viste? Inclusive algunos que tienen alguna pretensión política le dan vuelta a esto para venir porque no sea cosa que puedan quedar mal o no les guste, digo. Pero otros, digo, que yo a veces digo siempre que es interesante porque la política se trata un poco, ahora vamos a conversar, no la voy a hacer muy larga, digo. La política se trata también de intercambiar ideas y de ver puntos, y sobre todo, me parece a mí, en estos tiempos tan particulares de la política en general, pero creo que en Punta Indio, yo soy muy crítico de lo que está pasando en la política de Punta Indio en estos tiempos. Es interesante poder sumar opiniones. Y con gente de experiencia, mucho mejor. Fue concejal, fue presidente del Partido Justicialista, conocido militante político del peronismo. Seguramente lo escuché decir alguna vez que era uno de los primeros kirchneristas. Mirá, vamos a hablar de eso ahora. Lo invitamos a venir a Demetrio Sueldo a charlar con nosotros. Demetrio, gracias por el rato. ¿Cómo andás? Bien, gracias por invitarme, ¿no? Siempre a disposición. Mucho más si es para charlar de política, ¿no? Muy bien, claro. Es un tema más o menos me gusta, como el fútbol más o menos. Ok. ¿Qué estás viendo en la política hoy? ¿Qué estás viendo en el país hoy? A partir del gobierno de Milei, a partir de lo que está pasando, a partir de charlar con vecinos, de vivir en Claro. la Argentina. Bueno, yo creo que el nivel nacional no se aleja mucho del nivel mundial. Creo que estamos en un cambio de época cultural o humanísticamente hablando, ¿no? Me parece que la humanidad está en cambios más, ¿cómo se puede? Más rápido que antiguamente en los cambios que se venían haciendo. Me parece que en esta época ya nos avanzó tanto la tecnología que hasta casi no nos dejas pensar, nos manda a actuar y a decir qué tenemos que hacer y punto. Acá, especialmente en nuestro país, bueno, se está dando la circunstancia de que no hay liderazgo pronunciado que puedan juntar una fuerza que pueda gobernar. Son pequeños líderes que están en las provincias, en las ciudades, o quedan muy pocos, contados con las manos. Y en ese sentido se desvirtúa todo. Ya no votamos una ideología socialista o comunista o liberales o de derecha. Ya no votamos partidos políticos, no hay unidades básicas, no hay plan de gobierno de distintos partidos. Cada uno vota al que le parece simpático porque impresionó por la tele o por diferentes circunstancias, puteó un poquito más que el otro y se gana de esto para los votos. Así lo estoy viendo en un desmadre de ideología y de partidos políticos. Ese desmadre de ideología que decís vos, Menem fue uno de los que primero escuché decir que se acababan las ideologías. No sé si vos te acordás de esa. En ese momento, digo, yo no estoy tan convencido de que esto sea así, pero sí está claro que quizá con el advenimiento de, por ejemplo, de Milei, digo, alguien que viene de panelista de televisión, ¿no? que llevó a un discurso de mucha violencia televisiva, un llamativo personaje de la tele,
lo termina poniendo como presidente, pero también, vos corregime si yo estoy en lo equivocado o no, digo, también termina quedando como presidente por la falta de propuestas de otros lugares, digo. Y por gestiones que no fueron de las mejores, digo. Sí, no, tampoco es... No solamente hablamos del peronismo, digo, hablo... Tampoco es cuestión de echarle la culpa al anterior para suponer que el que vino por culpa nuestra y no por otras circunstancias. En cuanto a lo que vos decís, por ejemplo, que el fin de la ideología la pronunció Menem, coincide un poco con lo que yo tengo como base de sustentación para suponer que produjeron vaciamiento ideológico o la caída de la ideología con la caída del muro de Berlín. Ahí aparece eso, y entonces ya dejamos de pensar en derecha e izquierda, quedaba el liberalismo solo para definir quién iba a ser su gobernante en tal o cual lugar. Y como eso no fue suficiente, porque había partidos políticos bien ideologizados, dijeron tampoco sirven los partidos políticos. Ok. Bueno, pero la Argentina tiene la particularidad de tener el peronismo que no tiene el resto del mundo. Nosotros tenemos esa ventaja, digo. Claro, pero por eso. La primera mentira de Menem es igualita a esta. ¿Qué dijo Menem? Le ofrezco un salario y la revolución productiva. Ni una cosa ni la otra. Vendió todo el patrimonio de la nación y los salarios perdieron poder adquisitivo. Este dice lo mismo. Van a pagar, el pueblo no va a pagar el ajuste, lo va a pagar la casta. Claro. ¿Sí? Y cuando los sueldos tomen más poder, no pasa nada de eso. No pasó. Laburo no hay, la fábrica cierra, los sueldos bajan. No, bajan porque pierde el poder adquisitivo. Sí, sí. Y al final de cuentas está pagando lo que él dijo que no iban a pagar, está pagando el ajuste. Pero curiosamente, con esto que estamos viendo todo, digo, parece ser, lo dicen las encuestas, yo no creo mucho en las encuestas, digo, pero ahora lo están diciendo los votos en las elecciones en los distintos lugares, que sigue habiendo un respaldo para él. Para Milei. Sí, seguro. Me parece digo, que lo humano está siendo también tan importante en los cambios. Yo tampoco puedo decir cómo puede ser que haya gente que lo vote si dice que va a estar y lo siguen votando. Lo votan, o lo votan antes gente que no lo había votado, porque Milei no se cosa que te había votado en la ciudad en las elecciones anteriores. Y sin embargo, Sí, demostró que el ajuste que dijo que iba a hacer lo está haciendo. lo está haciendo, sí, pero ¿dónde lo está haciendo? No, está claro. Ahora, decir una cosa, ¿cómo es posible que dice que hacer ajuste? No hay obra pública, no hay inversión, no hay salud, no hay educación, no hay plata para nada, hay superávit fiscal y necesitamos pedir plata de afuera. Pero algo está mal. El primer tipo que le sobra la plata por un ajuste y pide prestado plata, ¿para qué? Uh-huh. Porque si por lo menos dijeran, bueno, con la plata que pido voy a hacer 10 kilómetros de ruta, así, bueno, es aceptable. Y si No, el Milei es un claro benefactor del sistema financiero, digo. Lo fue Macri también, digo, pero... Sí. Es la derecha. Es la derecha, sí. Es la derecha liberal que va a ser siempre igual. Y hay gente propia nuestra que no quiere al que va con la zapatilla de poca marca y el morocho y el negrito. No, es así la sociedad, no lo puedes cambiar. Nosotros decíamos recién que está siendo votado en lugares. A mí lo de Capital no me sorprende, digo. El interior por ahí sí sorprende en algunos casos. Pero lo que sí sorprende es cómo ha vuelto a bajar, y ya de una manera contundente, el nivel de participación. Digo, están hablando del 50%, 52% en las distintas elecciones que hubo en el interior del país y en Capital. Sí, eso es alarmante, ¿eh? Y hay que ponerse a trabajar sobre eso. No es aquella historia de que dijimos hay que ir a golpearle la puerta de la casa para ganarle a votar. Hay que convencerlo de alguna forma que estén decididos a ir. Porque acordás, por ejemplo, en el 83, a las 7 de la mañana había cola en todas las escuelas. Claro. Sí. Y bueno, ¿y por qué ahora estamos en esto? Que la mitad, bueno, en definitiva, cuando decís sacó el 30% de lo que votaron, te encontrás que al final de cuentas es un 16 o un 18% de lo del total, sí, claro. Y para eso fue un triunfo grande, y sin embargo hay mucha gente, ¿y por qué no van a votar? Ahora te pongo un ejemplo sencillo. Charlé en Buenos Aires porque estaba ayer, el domingo estaba allá. Sí, ayer, el domingo, sí. Ayer domingo.
a la mañana, porque tengo un problema familiar con una hermana internada, y charlando, y me puse a hablar con una persona que iba a votar, porque de ahí a 2 cuadras estaba un centro de votación. Ok. Y sí, me dice, está. Cuando hablamos 2 o 3 palabras ya me di cuenta que era del palo, ¿viste? Sí. Claro. Y dice, mira, en casa somos 5 votar. Vine a votar yo solo porque quiero votar. Pero si venimos los 5 tenemos que gastar 80 lucas, dice, por ir a votar. Porque de donde vivo yo hasta acá hay como 30 cuadras. Ay, no se pusieron a pensar en eso, porque hoy en día vos gastarías 5 lucas para ir a votar. Claro, es algo más A tener en tener en cuenta. Entonces, si la gente casi está teniendo, qué sé yo, un cuidado en los pesos que tiene, le estamos metiendo una elección. Y no habrá también un... Yo tengo una teoría en cuanto a lo local. Sí. Me refiero a lo local, creo que viene más adelante, pero la compartirás o no, que es el peor momento político del distrito Punta Indio. Sí. Hablo de los funcionarios del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, hablo de los partidos políticos y de todos los partidos políticos. Yo tengo esa teoría, con lo que he hablado, más o menos la comparten. Digo, ¿no crees que también eso genera un hartazgo en la gente? Decir, yo voy a votar y voy y voto y lo voté a este porque iba a estar mejor y ahora estoy peor. Digo, la falta de propuestas, digo, lo que pasa en la oposición hoy al gobierno de Milei también es llamativo, digo, ¿no? No hay quien canalice. Pasó lo que pasó con las criptomonedas, digo, sí. Un delito que se está jugando hasta en Estados Unidos, nadie lo pudo canalizar para favorecerse a su favor de lo político, digo, ¿no? Y bueno, pero ya está, si anulamos lo ideológico, si anulamos los partidos políticos que los podían hacer frente de una parte organizativa, ellos tienen a favor el periodismo, excepto vos, por supuesto. No, algunos más, pero bueno. y la justicia. De buen ejemplo. ¿De qué le acusan a Cristina? ¿Cuándo se robó? ¿Te dijeron cuándo se robó? No, la causa vialidad es una causa sin pruebas, digo. Pero por eso es por suposición. Tampoco te dicen cuándo robó. ¿Cuánto robó Macri con los contrabando de los autos? ¿Y cómo terminó? Libre. Sí, claro, a sueldos. No, ¿Y el correo qué pasa? Y sigue libre. Sí. ¿Y por qué? Porque la justicia es de ellos. Pero la justicia es de ellos en todo sentido, no ahora, fue siempre así. Te pongo un ejemplo. Están buscando ahora ficha limpia de la madre en coche. Pero para los que hacen defraudación en el Estado. Pero para el que estafa, para los bancos, para los que evaden, no le piden ficha limpia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la justicia es de ellos. Fíjate vos, a Cristina, ¿cómo será que la justicia es de ellos? Que casi la matan, le gatillaron 2 veces. Sí, claro. Y sin embargo, ¿dónde están los autores intelectuales y todo lo demás? Va a pagar, por el caso ese va a pagar 4 o 5 años y lo van a ganar. Sí, claro. Sí, seguramente. Entonces, si vos analizases todo eso, te das cuenta, en definitiva, que teníamos que ir contra un poder muy grande. Y para eso hay que estar organizado y tener sustento ideológico para decirle qué queremos hacer si estamos en el gobierno. Ahora, cuando vos decís qué queremos hacer y después la gente, los derechos que le fueron dando, lo toman como si fuera una cosa normal, empieza a pedir más cosas. Y es natural que lo hagan. Uh-huh. Pero que no se vaya para el otro lado, porque en definitiva en cuenta están desconformes con algunas cosas y no cuentan lo anterior. A lo mejor yo soy, qué sé, porque soy del palo, defiendo. La moratoria. La moratoria para jubilados. Para jubilados. Vos decís, nosotros a la madre que nos crió, en casa éramos 12 para criar. Sí. ¿A vos decís que esa mujer no trabajó? Sí, claro que se trabajó a la par de su esposo, o más, claro. Más, porque algunos trabajaban haciendo alguna cosa y además nos cuidaban. Sí, en casa hacíamos panes para vender pan o claro. empanadillas, esas cosas, ¿viste? ¿Y por qué no puede tener derecho a jubilarse cuando llega a su edad? Que además es una moratoria, o sea, una vez que se jubila sigue pagando, bueno, ¿no? Eso es lo que a veces no les vamos a explicar. Una moratoria no es una condonación. No, claro, no es eso. Es pagar en otro tiempo, ¿viste? Como sí. Hay contribuyentes
te pueden pagar todos los días los impuestos si quieren, pero espera que haya una moratoria y ellos pagan. Y convengamos también que muchos de los que pudieron acceder o podían acceder a la moratoria son empleados cuyo patrón no hizo los aportes. Claro. Entonces dice, el jubilado no tiene aporte. No, el jubilado no tiene aporte porque el patrón no hizo los aportes. ¿Y qué le hicieron a ese patrón que no hizo los aportes? Nada. No, le dieron Ahora decimos. condonación de deuda Claro. previsional. Sí, sí. No le pidieron que paguen y después, no, listo, no pagó. Y bueno, y así estamos, ¿viste? Eso, cosas que, ¿cómo le explicaba a la gente? Y sin embargo escuché gente de la misma categoría social que el que se jubiló, porque, sí, pero yo trabajé, yo aporté los 30 años. Tuviste suerte, que tu patrón te aportó. Sí, claro, o trabajaste quizá en el Estado, que te ayudó, que el Estado hizo su aporte. Bueno, esto es motosierra pura, digo, ¿no? ¿No? El que apoyó la motosierra y sigue aplaudiendo la motosierra, digo, se está cortando los dedos de los pies Sí. solo, ¿no? Para no decir otra cosa. Claro. Que vos sos peronista, sos bonaerense también. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Digo, militante, digo, peronista, militante activo, digo, ¿no? ¿Qué sentís cuando ves esta disputa que existe entre los sectores de la Cámpora, Cristina, y el gobernador Kicillof, digo? Sería una pena que no vayan juntos, ¿eh? Sería una pena para el partido y para el espacio progresista. Para mí es Cristina Kicillof o Kicillof Cristina. No tengo una idea de uno u otro. Tienen que ser los dos. Ahora, tampoco tengo mucha diferencia con la Cámpora. La única diferencia que tengo con la Cámpora es que lo veo medio soberbio, ¿viste? Como autoritario en sí, ¿no? Porque vos sabías que ellos estaban en la lista de Santoro y han puesto candidato en la lista de Santoro, pero no estuvieron nunca en la por Santoro. Tampoco la llevaron a Cristina. Si estábamos apoyando con un... Pero a mí me parece que Cristina en Capital es medio como hablar de Cuco, digo. Probablemente no haya aparecido nunca también. Es posible que Contraeje no haya aparecido. Claro. Pero y la Cámpora y los demás peronistas que estaban, y Recalde y todo lo demás, los jóvenes, no lo vi. Para mí lo dejaron solo a Santoro. De ahí esto tampoco se hace. Parecía Val Medina ahí queriendo competir, viendo que son caprichos tontos y sacó, qué sé yo, el 1%. Y Moreno también. Esas son cosas, viste, que a veces duele, viste. Pero entre Cristina y Kicillof no puede haber diferencia. Son los dos. Vos sabés que yo siento que casi toda la gente, salvo la que no pertenece a algunos espacios políticos determinados, que está muy involucrado en eso, están planteando lo mismo, ¿eh? Sí. Y hay mucha gente, estamos enojados por esta disputa, con un lado y con el otro, no es que te decimos este sí o este no, digo, no. Nosotros decimos en este tiempo, y ante la falta de una posición política seria y contundente al gobierno que está teniendo Milei, digo, que existe esta disputa, digo, genera mucha bronca. Y además con los problemas que estamos teniendo y la calidad de vida que estamos teniendo en general, estamos hablando de los bonaerenses en este caso. Claro. Sí, mi gran duda y mi miedo es que al verla que no tiene el apoyo político manifestado entre los militantes, Cristina termine siendo condenada ante las elecciones. Que le salga la sentencia antes de las elecciones. Bueno, la ficha limpia por lo menos la volteó el mismo Milei. Esto quedó clarísimo que la volvió. Pero digo, la voltea Milei no por bueno, digo, porque elige Yo no sé quién tiene más poder en la justicia, Milei o Macri. Bueno, pero digo, está claro que se elige a Cristina para confrontar en la que va a ser la presidencial posteriormente. ¿Vos te pensás que...? Pero queda la Corte Suprema ahora. Claro, que no está un trigo limpio tampoco. No, por eso digo. Queda la Corte Suprema como último plan, de la derecha, digo, sí. Para proscribirla. Y ya tienen ¿cómo es? No es fallo, ¿cómo se llama? Una resolución del procurador. Claro, es más, le pidieron más años. Le das razón. El que pide esa medida es el fiscal que apeló. Porque el fiscal había pedido esa cantidad de años en la Cámara. Como la Cámara no le dio la mitad, él apeló. Y sobre esa apelación el procurador dice que tiene razón el fiscal, que tiene que darle ese castigo.
En el ámbito local, digo, estás hablando con... Se te ve, me han contado que se te ve mucho hablando con Navoni, No. con alguno más también. Digo, ¿te consultan? ¿Hablas habitualmente? ¿Tenés una charla con... No solo los funcionarios, porque hay un montón de peronistas que no están dentro de la municipalidad, no son concejales, que quizá algunos estarán más de acuerdo, otros menos de acuerdo, digo, pero hay un montón de peronistas en el pueblo. Digo, ¿y vos conversás con eso? ¿Se juntan a conversar? ¿Hay charla a veces como un asado, toman unos mates? No, es cierto que yo conozco compañeros, pero no por política, sino por amistad personal, nos juntábamos y charlamos de política. Pero con los funcionarios, no creo a ver si, ¿cómo te puedo decir? Es cierto que Navoni puede hablar, hablé hace esta semana, estoy hablando con Navoni, sí. Con los funcionarios, no porque no me llaman, no llaman o qué sé yo, no sé la circunstancia también, no. Pero ¿cómo te puedo decir? El trasvasamiento generacional del peronismo se hizo mal. O sea, le entregamos todo a los más jóvenes y los más jóvenes tomaron los cargos y se olvidaron de la militancia. No absorbieron la militancia de los grandes. Sí, y decime una cosa, vos que... No, te iba a decir, fíjate vos que cuando empieza la época de Hernán, desaparecimos los más grandes. No sé si es idea de él o del entorno, ¿sí? ¿No? O de la propia dinámica. De que decimos, bueno, listo, se fueron los viejos, estamos nosotros. ¿Y cuánto queda ese viejo peronismo, digo, en lo que uno podría decir el kirchnerismo, o esto, en general te digo, también lo podemos puntualizar en Punta Indio? O esto que es otra cosa que ya es, en algunos aspectos tiene mucho que ver con el kirchnerismo, pero no es kirchnerismo puro, digo. La política en general, digo. ¿Qué queda de ese peronismo, digo, que vos conocés más, que conocés la doctrina, que has hablado y has conversado con mucha gente? ¿Qué queda dentro de esto que se está embarró, ahora? se cambió cuando yo te estoy diciendo que cuando te dice que lo ideológico no sirve más, no pensaron mal lo ideológico, que aparece un chico que es más o menos peronista, que no es peronista, que es amigo de este, que no conocen el peronismo. Que no conocen el peronismo, ni de adentro ni de afuera, ¿viste? Claro. Sí, nomás. Y están ocupando los puestos y los cargos. Fíjate vos cómo es. Antes nosotros la lista de los candidatos la hacíamos sí o sí en la unidad básica. Con rosca, sin rosca, pero en la unidad básica. Hoy en día vos hasta el último día de ser realista no sabes quién es. ¿Y quién la hace? No tiene sentido. Y claro, bueno, por por aquello. Antes se buscaba una representación social, este tipo lo con la base, este tipo anda en el fútbol, acá, este de Pipina tiene buena imagen. Armamos una lista así como para presentarle a la sociedad. Hoy en día, no sé, como dije. Se elige en un núcleo muy pequeño. Nadie sabe hasta que sale de la lista. Sí, el día anterior a que se cierre. Claro. Que no permite tampoco ni siquiera la discusión, digo. No. Eso está claro. ¿Y cómo ves la gestión municipal? Hoy hablábamos de que vos eras peronista y bonaerense, cuando sos peronista. Vecino de Verónica. Claro. Digo, mirá, hablamos del planteo en el marco del gobierno que hablábamos hoy de Milei, digo, no era sí. la crisis económica, digo, ¿no? Porque Partamos de la base, ¿viste? Y esto ya medio me lo has escuchado decir mucho, ¿viste? Siempre yo digo, no hay municipio sin provincia, ni provincia sin nación. Sí. Entonces es una cosa que tiene que bajar, es vertical. Ahora, con los recursos propios, tenés que ser medio mandrake. Ahora, en ese sentido, se conecta esto con lo que decía antes. Si yo veo que estoy en crisis, que lo que me está pasando es grave, lo primero que hago es llamar a todos mis compañeros. Muchachos, estoy en este problema, a ver cómo podemos salir o qué podemos hacer. Y capaz que a algunos les tiro por ahí una idea. Yo digo una cosa fundamental, digo yo, sí, viste. Y esto así, yo no puedo calificarlo de malo o bueno si no sé cómo están las circunstancias, cuáles son los... No conocés el detalle, digamos. Lo conozco el detalle. Pero veo que para recolectar la basura a veces pasan unas semanas sin recolectarla. ¿Entendés? Algo está pasando. Que están con problemas con, no sé si están contratados, a terceros y todo eso. Bueno, mando una ordenanza al Consejo Deliberante que me autorice a hacer la recolección de basura días por medio. Pero que pase. Porque con la miseria también se achica la cantidad de basura que juntás.
Sí, en algún momento habían sacado una cuenta y era que había bajado la cantidad, sí, era verdad. Es verdad, pero mirarlo en tu casa, vos mismo no vas a encontrar, no sé por qué, pero hay menos basura. Y porque no porque podés comprar menos, está claro. Claro. Sí, sí. Eh, Es la lógica porque vemos menos gente en la carnicería, digo, porque hay menos gente comprando carne. Está claro. Entonces, si tengo menos basura para juntar, los pongo día por medio, pero sí los pongo día por medio, no cada semana. Yo he contado una semana sin pasar. Ahora, estoy bajo una crisis de este tipo. Tengo, qué sé yo, 5, 10 contratos con los dueños de los camiones y todo eso. Los reúno y les vengo a decir, muchachos, tenemos que cambiar. Porque ese contrato anterior, estoy seguro que se hizo con la perspectiva de la inflación del 150%. Hoy no estamos, nos guste o no nos guste, no estamos en ese panorama. Entonces hay que discutir de vuelta el contrato. ¿Qué juez me va a obligar a mí a pagar un contrato si tengo que mandar la quiebra al municipio? ¿Entendés? Es natural, si yo voy a un juez y le digo, mire, voy a rescindir el contrato de esto porque no puedo pagar. Ok. Y se arregla. O sea, para mí, a lo mejor es una burrada lo que yo digo, ¿no? Pero llamar a los amigos, a ver, alguno te va a tirar una mano. Alguno te va a tirar una idea, algo entre todos, capaz que podría salir una idea brillante. Y, Ahora, si te encerrás en el despacho y no conversás con nadie, y las cuentas van a seguir subiendo y bajando, subiendo y bajando. Hablábamos hoy, o yo hablaba del momento, de los peores momentos de la política de Punta Indio, digo, y yo lo hacía bien general, y luego también, y esto tiene que ver también, me parece a mí, es una consecuencia también de la falta de participación, de la que vamos a ver en el armado de las listas, pero no solamente en el armado de las listas, digo, yo tengo el recuerdo, la visión de las unidades básicas dentro del peronismo, pero también el radicalismo con su comité abierto casi todo el año. Sí. Obviamente en determinados momentos se intensificaba y capaz que se habían Sí. un Ateneo los radicales que era la oposición y la unidad básica habrían 2 más o 3. Claro. Digo, pero siempre había reuniones, había una mesa de partido Sí. un consejo de partido en el peronismo, que hoy debe existir. Yo sé que el presidente es Angueira. Digo, ahora los demás integrantes no los conozco, no sé si los conocerá vos que. No, yo lo conozco. Yo la última vez le dije, no participo, muchachos. Pues yo siempre he participado con presidente. El último que fue elegido y el único, creo, de mucho tiempo por voto de los afiliados fui yo. Ok. Porque cuando a mí me llamaron para que presida el consejo de partido, yo le dije, si vamos a votaciones, sí, si no, pongan cualquiera, porque yo no quería ser el presidente elegido por el 2 o 3. Y fuimos a elecciones, creo que fuimos con el negro Romay, con Julio. Ok, A sí me pesar acuerdo. de que éramos amigos y todo lo demás, ¿viste? Pero fuimos a la interna. Y después yo gané la interna, el grupo que estaba yo ganó la interna. Lo primero que hice es, en el mismo día en la escuela, cuando contaban los votos, le dije, Julio, la Secretaría General es para vos. Incorpórense. También después me quiso sorrechar piso y todo, bueno, pues es otra historia. claro. Pero hablábamos, no sé si fue cuando arrancamos la nota o antes de arrancar, digo, de esta cuestión, y siguiendo con esto de la participación, digo, ¿no? De que por ahí se plantea que los jóvenes no están muy interesados en la política, o que hay jóvenes a lo cual no le importa o no les interesa. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, no estoy para nada de acuerdo, así como tampoco estoy de acuerdo con que le endilgaban a los jóvenes haber votado a Milei, digo. Creo que fue parejito en todos los sectores. Pero los jóvenes no tienen lugares donde hablar de política. A veces abre, como digo siempre, a veces abre algunos días la unidad de la Cámpora, que digo, a veces la abre. Le he preguntado a los presidentes radicales, uno dice que la juventud radical se junta, pero la verdad que se juntan poco también. Entonces tampoco es de extrañar, digo, que no haya Claro. que no haya lugares donde se pueda hablar de política y donde los jóvenes no puedan plantear sus ideas, discutir, aprender, escuchar. Sí, seguro. No, seguramente, ¿viste? Lo que pasa es que la unidad básica tenía el fundamento de transmitir lo que sabían los más viejos para allá, ¿viste? Después ya puede tener literatura, el peronismo tiene afortunadamente, no lo va a hacer por eso, porque tiene una doctrina, tiene escritura, tiene cosas que lo sostienen. Hay otros partidos que se fundan sin saber cuál es la ideología, ¿viste?
vos no sabés si Macri piensa lo mismo que Larreta, si van votando a la persona, y lo que lo siguen a ellos. Ahora, en la unidad básica y el radicalismo, bueno, era costumbre, desde que se juntaba. Y uno tiene una unidad básica y posiblemente por ahí pase uno por día, 2 días, y algunos vienen a tomar mate y está ahí y charlan y después se juntan. Claro, si después el presidente del partido no llama, no se junta, el intendente no viene a buscar, charlar con alguien, dar algún informe, a ver cómo va, ¿cómo puedo yo defenderlo a la gestión municipal si yo no sé cómo está? Y no sé por qué está, porque no nos juntamos. Si él no puede juntar una vez, cada 2 meses y decirnos la situación es esta. Entonces yo lo tengo que defender porque es peronista. Y yo siempre veo el peor de los peronistas va a ser mejor que el que está enfrente. Pero si no sé, no tengo armas para defenderlo. Viene un tipo y me dice, no, pero vos no sabés cómo está la salud en el hospital y todo eso. Y sí, pues sí, no le puedo decir que no. Estamos la salud en su términos generales, está mal, está bien para quién, está mal para quién, porque aquel que no tiene obra social y el hospital es lo único que tiene. Y el hospital está sustentado porque vos cuando pagas la partida de alumbrado, barrio y limpieza, estás pagando el 20% por la salud. Sí. Entonces, se administra bien eso. El 70% de los habitantes de Punta Indio tiene obra social. Vos tenés obra social, yo tengo obra social, el que da clases en las escuelas tiene obra social, el 70% tiene obra social. Se atienden en el hospital, porque no va a ir a La Plata, cosas, y los otros gremios que también no tienen salud acá, van al hospital. Para esa gente, para esa, la atención debe ser gratis. Pero la obra social de ellos deben aportar. Sí, de hecho creo que lo hacen, o deberían hacerlo porque... Si hacen eso, no puede ser deficitario el sistema de salud. Sí, es cierto que los valores, digo, cualquiera que fue al hospital y firmó, o va a la unidad sanitaria y firmás la planillita que te dan, digo, vos ves que una consulta son 1.100 pesos, digo, es una vergüenza. Lo poco que es, digo, que la tiene que pagar la obra social, digo, no la paga uno. Eso claro. Realmente, y cuentan que les cuesta, digamos, que la obra social pague, ¿no? Hay que tener un buen administrativo que haga los trámites. Yo una pelea que yo tuve cuando Graciela era la secretaria de salud. Graciela Porto. Claro, y yo era concejal, y hay que cobrar. Y se lo puso a trabajar, no me acuerdo en su momento quién era, que se dedicaba a eso, a facturar y cobrar. Estamos hablando con Demetrio Sueldo, él fue concejal, fue presidente del Partido Justicialista, un militante de la política del peronismo. Nombraste recién al Consejo Deliberante, digo, ¿no? Cuando te tocó, en esos 4 años que te tocó ser concejal, ¿alguna vez estuvieron 2 meses o casi 2 meses sin trabajar por no dar quórum? No, pero esto es lo que están haciendo estos chicos, que es lo más antidemocrático que existe. Porque una cosa es que quieran pedir un informe y yo estoy seguro que los concejales oficialistas, si quieren pedir un informe al Ejecutivo, lo van a acompañar. Ahora, si ellos quieren condicionar a que venga el intendente, le dé un informe que los conforme a ellos, para autorizar o aprobar o dar quórum, porque hace falta que se siente uno nada más. Claro. Porque con los votos del peronismo y el presidente del cuerpo, se aprueba. Sí. No quieren aprobar, sienten a uno. Se hizo siempre eso. No, por vos te acordás con una pelea, a veces me acuerdo si se le puede descontar el sueldo. Se le puede descontar. El presidente del consejo puede tramitar el descuento del sueldo. Lo que pasa es que hay una trampa en esto de no dar quórum, que en realidad se presentan a la sesión, salvo en la primera, se presentan a la sesión, entonces la sesión está, digo, porque por lo tanto tampoco pueden ser requeridos por la fuerza pública. Y ¿por qué? Porque a la reunión se presentan y luego se levantan. Entonces están presentes. ¿Por qué se levantan? No, bueno, yo no justifico el motivo, me parece. Pero si se levantan, no hay obligación que el tipo esté en la banca. Una vez que dieron quórum y empezó la sesión, debe seguir. Bueno, entonces, evidentemente hay... Por eso la reglamentación interna de los consejos hay que revisarla bien. Yo tampoco en este momento puedo decir definitivamente así. Pero fíjate vos que en el Congreso Nacional empieza la sesión con un quórum. Se va y después votan con 127. No tiene que estar sentado, ¿eh? No, los que votan. Pero si yo me fui de la sesión, ya di sesión para empezar, di quórum para empezar, la sesión sigue, después puedo levantar y ir. Esta falta de quórum, digo, también... Es antidemocrático por donde no mire.
No, pero digo, iba a esto, es una herramienta válida, se puede utilizar, yo daba el ejemplo la semana pasada de que el martillo también es una herramienta válida, el martillo lo puede usar para hacer una casa o para pegarle a alguien en la cabeza, es la utilización de la herramienta y cómo la utilizás. Sí. Entonces, cuando dicen que es una herramienta válida, sí es válida, el problema es la forma en que lo utilizás. Pero también en cercanías de una elección, esto tiene mucho olor a elección, tiene mucho olor a campaña política, Tiene doble cara, porque vos decías, a nivel nacional, ellos promulgan o promueven o defienden los derechos individuales y lo privado, y acá le exigen al Estado todo lo que promueven como liberal a nivel nacional. Ok, aplauden la motosierra, pero le piden al Estado. Que le piden al Estado. Yo veía todo, incluso lo que los tenía acá, vos, los miércoles, Sí. acá, están exigiendo la salud al Estado, las calles al Estado, que van a la calle y todo, pero no somos liberales. O son liberales o son liberales. Sí, ahí hay una mirada muy particular, ¿no? Disolvamos el Estado, pero pidámosle todo al Estado. Claro. Y sobre todo al que se le pide al Estado municipal, que es el más Claro. pobre de todos los estados, Sí. Es terrible. Yo digo, ¿cómo la coherencia hasta el sentido común? Te tiene que decir, ¿no? Porque vos viste que hasta promulgaron, bueno, si en el barrio quieren pavimentar la calle, que se junten los vecinos. Claro, que el ejemplo era si quieren precisan hacer un puente, que se junten los vecinos, ¿Y quién usa el puente? ¿Y quién usa el pavimento de la Sí, calle? bueno, claro, me imagino que debe ser difícil que los vecinos de tu cuadra se junten a ver cómo No, pavimentan pues la cuadra. suponete que lo hacemos. Se ha hecho de todas maneras, pero Sí, las placas se hicieron así y todo Sí. eso, pero en otros pero, sitios. Ahora, el Estado estaba presente porque financiaba esa obra. claro. Ahora, ¿quién la va a usar al pavimento que hagamos los vecinos? Y todo el mundo. ¿Por qué? Y porque sí, porque es una calle No, pues si pública. lo pagué yo nosotros. Bueno, claro, tenés que poner un peaje entonces. Y bueno, Bueno, podés poner un peaje como los peajes que están puestos sobre ruta que hizo el Estado, claro. y que se privatizaron. Casualidad Sí, las tiene Macri. Sí, bueno, pero la ruta que tiene eso tiene una alternativa en sí, ¿no? Pero yo te digo, yo pavimento mi calle y después digo, no. Es tuya. Es mía, es mía de los vecinos, se hacemos. ¿Y qué más? ¿Y qué pasa que estoy 10 cuadras sin pavimento? Una con pavimento, ya que hicieron una ya, ¿no? Bueno, en el barrio, así que esperemos que se termine. Sí. No tiene sentido, o sea, tiene que haber un trabajo corporativo, no, cooperativo más que nada para hacer las cosas. Y de todas maneras, los fondos del Estado, eso que vos hablabas hace un rato, que hoy, se supone que si cobran menos los jubilados, que si echan gente, que si tienen todo un ahorro, entre comillas la palabra ahorro, se supone que ese ahorro que genera toda la motosierra, ese dinero, que encima antes decía que se lo robaban, Sí. ¿no? Pero las obras se hacían. ¿A dónde está ese dinero? Yo otra vez también me preguntaba esto. ¿Qué hicieron? ¿A dónde está ese dinero? ¿A dónde fue el dinero? Que la motosierra le sacó a los jubilados, que la motosierra le sacó a la salud, a la educación, Sí, ¿no? le sacó a todos. Nos sacó a todos, claro. Otro ejemplo, el Banco Central supuestamente tiene pocas reservas, ¿no? Y dejaron pocas reservas supuestamente el gobierno anterior. Yo digo que el peronismo o el kirchnerismo le entregó a Macri y a dos bancos centrales. El Banco Central original y el Fondo de Compensación. ¿Cuánto? ¿Vos te acordás cuánto tenía el fondo? No me acuerdo cuánto. Estamos hablando del fondo que compensa justamente los dineros de los jubilados. Claro, Que está compuesto por acciones de un montón de empresas, en su mayoría exitosas empresas. Claro. Por ejemplo, YPF. claro. El Fondo de Sustentabilidad se llama. Sí, el Fondo de Sustentabilidad, sí. Cuando lo entregó Cristina a Macri tenía 64.000 millones. Sí. Macri lo entrega con 22.000 millones. ¿Qué hizo con la plata? Cuando viene Fernández, lo sube de nuevo. Ahora vos sabés cuánto hay. No dice nada. No sabemos. Sí, está el manejo constante de que se están vendiendo acciones y que hay... Porque lo están liquidando. Sí. Ahora, si no podés manejar de control esa plata, ¿y qué hacía el kirchnerismo o el peronismo con esa plata? Sirvió para un montón de cosas, para la computadora, para procrear, para todas esas cosas, viste, que necesitaban financiamiento. Y está bien que lo usen, pero ahora, si te lo llevas,
no, No, claro. otra cosa. O si lo estás poniendo, digo, insistimos en esto, en lo que lo que se dice virtualmente la bicicleta financiera, el carry trail le dicen ahora, ¿no? Sí, sí, le cambian nombre. Está bueno, le cambian nombre. Y a mí me dejan pagando el nombre inglés. Claro. Demetrio, ¿con qué querés cerrar? Digo, ¿querés hablar de algún tema más que te haya quedado por ahí? ¿Algo que te haya quedado que vos quisieras aclarar? Digo, la charla ha sido interesantísima. No, con lo que vos quieras. No, un punto que te quería aclarar, porque lo hablamos fuera del micrófono, como dijiste que yo era el primer kirchnerista, y yo no sé si es así o no. Yo nunca dije que era kirchnerista, ¿no? Y no soy antikirchnerista. El problema fue que cuando nos juntamos a definir con Colabianchi, Alvide y Coso, Alvide le pregunta, esto es una anécdota, ¿no? Sí, sí. Le pregunta a Hernán, vos tenés que definir con quién está, con quién va a estar. ¿Te acordás que había 3 candidatos y todo eso, no? Entonces yo, un poquito para protegerlo a Hernán, digo, no, pero vos, siendo el más viejo de todos los peronistas, no nos decía a nosotros con quién estás, y le exigía al pibe que recién empieza. Claro. Y bueno, decímelo vos, me dice Alvide. Entonces yo estoy a favor de Kirchner, porque estimo yo que el liderazgo de Menem y de Dualde están llegando a su fin. Y que yo definitivamente en estas elecciones me inclino por Kirchner. Y bueno, ahí apareció que después Hernán creo que dijo, sí, también yo voy a hacer lo mismo, ¿viste? Y ahí apareció que yo era el primer kirchnerista, ¿viste? Ok. Bueno, yo te agradezco que hayas venido a charlar un rato con nosotros, compartir un rato de la tarde. No sé si cumplí tu expectativa. Totalmente, porque digo, yo insisto en esto, digo que es interesante para poder hacer análisis, para ver dónde estamos parados, digo, inclusive en el distrito de Punta Indio, es necesario tratar de tener la mayor cantidad de información posible y sobre todo puntos de vista diferentes o otros puntos de vista de otra gente. Si no, seguimos hablando, ¿no? Como ocurre en otros espacios de radio donde hablan siempre los mismos y son de un ida y vuelta de un... Claro, sí. No, es importante, ¿viste? No, a mí me gusta mucho charlar de política, ¿viste? No, a veces no estás conforme con todo lo demás, pero por suerte tengo el reconocimiento o el respeto o la consideración de todos los espacios políticos, si no estoy peleado con ninguno del otro ramo. ¿Y te llaman de algún otro partido político? ¿Te han llamado para poder para participar, para algún frente, algo de eso? ¿Viste que ahora están de moda los frentes? No, nunca. Nunca, porque no estoy en alternativa de formar, tendré que armar por primero una agrupación mía para poder discutir algo, ¿viste? Si no, no. ¿Y participarías de una agrupación peronista si te llaman? No, ¿Activamente o estarías para acompañar, para charlar, para tirar ideas? participaría, pero no estaría ocupando cargo. Ok. Bueno, yo tengo una pila ahí encima, ¿viste? Unas cosas que me alejaron un poquito de eso, ¿viste? Hay que tener conciencia de que, suponete, me tocara ser intendente. No es un trabajo sencillo. Si lo querías hacer bien, si lo querías hacer así nomás, viva la pepa. Claro. Pero yo tengo 83 pirulos. Sí. No puedo estar 20 horas parado de las 24. Tengo que hacer un descanso. La siesta, estoy trabajando, bueno, listo, largo. Ok, participarías apoyando, acompañando si hay un Seguro. espacio político que te convoca y te interesa la propuesta. Sí, seguro. No sé si no es un apoyo también juntarse con alguno y charlar y hablar. Y conversar. Si le interesa, ¿no? Si no. Sí. Bueno, Demetrio Sueldo, te agradezco mucho el rato en la tarde. Gracias por invitarme. Cada vez que lo juzgan